Nancy tenía un amor inmenso por su madre, la persona más cercana a ella en todo el mundo. Nunca conoció a su padre y su madre prefería no discutir ese tema, evitando cualquier mención a su error de juventud. Claro, Nancy entendía la situación de su madre y, por eso, buscaba apoyarla en todo. Cabe destacar que Amanda Parker hacía todo lo posible para asegurar que su hija nunca se sintiera inferior entre sus compañeros. La ropa de Nancy no provenía de tiendas de segunda mano y nunca parecía peor que la de sus compañeros de clase. Para sostener este estilo de vida, Amanda trabajaba en 3 empleos. Durante el día, era camarista en un hotel y, por la noche, tomaba trabajos extra de limpieza en casas de ciudadanos acomodados, a menudo regresando a casa alrededor de la medianoche, casi incapaz de mantenerse en pie de tanto cansancio. Nancy veía lo ardua que era la vida de su madre y, desde joven, se convenció de que se convertiría en un apoyo confiable para ella cuando creciera. Amanda sentía el apoyo de su hija. Nancy intentaba ayudar a su madre de la mejor manera posible y mantener la casa en orden en su ausencia. «Eres mi pequeña ayudante, ¿qué haría sin ti?», decía Amanda con lágrimas en los ojos. Esas palabras siempre calentaban el corazón de Nancy y mejoraban su ánimo, a pesar de los desafíos en la escuela y más allá. El tiempo pasó, trayendo cambios a la vida de Amanda Parker y su hija. Cuando Nancy terminó la preparatoria, estaba segura de que no iría al baile de graduación. El vestido era demasiado caro, y no veía sentido en comprarlo. Sin embargo, cuando Amanda se enteró, insistió en que su hija reconsiderara, insistiendo en que debía asistir al evento escolar con un vestido nuevo. Inicialmente, Nancy se resistió, pero terminó cediendo, especialmente porque su madre ya había comprado el vestido. Aunque Amanda nunca le reveló a su hija cuánto costó, Nancy sospechaba que era una cantidad significativa. Después de graduarse de la preparatoria, Nancy no tenía interés en continuar sus estudios. A lo sumo, estaba dispuesta a tomar algunos cursos de medio tiempo. Su deseo era comenzar a trabajar lo más pronto posible para ayudar a su madre, aliviando así la carga sobre ella y dándole más tiempo para descansar. Nancy se esforzó mucho en la búsqueda de empleo, proceso que duró aproximadamente un mes. Pocos empleadores estaban dispuestos a contratar a alguien sin experiencia. Cuando ya empezaba a perder la esperanza, la suerte le sonrió en la figura de Richard Miller, dueño de una empresa comercial, que estaba buscando una limpiadora. La joven candidata llamó inmediatamente su atención. Para ser sincera, a Nancy no le gustó mucho su futuro jefe. Richard no solo se comportaba de manera arrogante al hablar con ella, sino que también exhalaba un fuerte olor a alcohol, extremadamente desagradable para Nancy. Corrían rumores de que Richard había sido un atleta prometedor, pero luego sufrió una lesión. Durante una de las competencias, Richard sufrió una lesión y tuvo que abandonar el deporte para siempre. Fue en ese periodo cuando el destino lo llevó al mundo de los negocios, en el que se empeñó en tener éxito y se convirtió en su principal objetivo de vida. Lo más sorprendente era que, a los 45 años, seguía soltero y sin hijos. Ninguno de los empleados sabía los motivos, pero estaban conscientes de que preguntar directamente podría costarles caro. Richard siempre tuvo una disposición severa e irritable, que a menudo le perjudicaba en la realización de negocios importantes. En otras palabras, en su mente, todavía vivía en el mundo de los deportes y trasladaba esa mentalidad al mundo de los negocios. Los empleados estaban al tanto de su mal humor y trataban de no discutir con Richard, especialmente cuando estaba de mal humor y ahogando su depresión en un vaso de whisky. Al convertirse en limpiadora en la empresa de Richard Miller, Nancy rápidamente aceptó las reglas del juego establecidas dentro de sus paredes. Lo principal es no irritar al jefe, y entonces todo irá bien, le dijo el jefe del Departamento de Recursos Humanos. Nancy asintió comprensiva, aunque ya había notado que meterse con Richard definitivamente no era una buena idea. Pasó un mes y Nancy se acostumbró a su trabajo. Realmente no había nada particularmente difícil en él, las tareas eran sencillas: mantener la oficina limpia, regar las plantas a tiempo y evitar estar en el camino del director. Cuando estaba de mal humor, Nancy seguía diligentemente esas 3 reglas y estaba, la mayor parte del tiempo, satisfecha con su trabajo. Sin embargo, había un punto que la entristecía: su salario, establecido por el dueño de la empresa. Por alguna razón inexplicable, su pago era significativamente menor que en otras empresas,
lo que era una gran decepción para ella. Además, su madre había enfermado gravemente y estaba de baja médica desde hacía 2 semanas. Ante sus circunstancias, Nancy necesitaba desesperadamente dinero, así que decidió tener una conversación franca con su jefe. Al enterarse de su plan, el jefe de recursos humanos intentó disuadirla. ¿Estás loca? El señor Miller acaba de perder un negocio importante. Tratar de hablar con él ahora sería como entrar en la jaula de un tigre furioso. Nancy sonrió. Bueno, si hoy es un tigre, entonces necesitas ser domesticado. Tras la respuesta de Nancy, sus compañeros la miraron con simpatía indisimulada, la mayoría entendiendo que su conversación con el señor Miller probablemente pondría fin a su carrera como limpiadora. Pero Nancy tenía su propia visión sobre el asunto. Tras tocar la puerta del director, entró confiada y miró directamente a los ojos de él. ¿Por qué estás parada ahí? Es demasiado temprano para fregar los pisos, viniste en vano. De hecho, no limpies el piso aquí hoy, podría pasar la noche en mi oficina, dijo Richard irritado. Nancy dudó por un momento y luego dijo, señor Miller, señor, vine a verlo por un motivo completamente diferente. Ah, ¿y cuál sería ese motivo? ¿Puedo saber?, preguntó Richard, levantando una ceja sorprendido. Nancy no tenía otra opción más que continuar, pues, al entrar en la oficina del director, básicamente no se dejó otra opción de retroceder. Necesito un aumento, señor. Disculpe la franqueza, pero el salario aquí está bastante por debajo del promedio del mercado. Decir que Richard se enfureció sería un tremendo eufemismo. Él era el director y el dueño de la empresa y estaba siendo desafiado por una simple limpiadora que tuvo la audacia de exigir un aumento. Richard se sirvió generosamente de un vaso de whisky, mirando a Nancy con un odio indisimulado. En este momento, estaba bastante ebrio y no totalmente consciente de sus acciones. «Besa mis pies, mendiga sucia, entonces te daré un aumento. Hasta que eso suceda, sal de mi oficina». Las palabras del director avergonzaron profundamente a Nancy. Nunca había sido tan humillada, pero, en lugar de romper su espíritu, esta realización fortaleció su determinación y la impulsó a tomar acciones más asertivas, para sorpresa de Richard. Nancy permaneció de pie en la oficina, como si le estuviera dando una oportunidad de disculparse. ¿No me estoy explicando? Sal de aquí, ordenó el director. Pero entonces Nancy dijo algo que toda la oficina discutiría por días o incluso semanas. Basta de teatro, papá, te estás avergonzando. Sorprendido, Richard tartamudeó y derramó el vaso, esparciendo whisky por el suelo. ¿Por qué me llamas papá ahora? ¿De qué estás hablando? Así es, papá. Descubrí que eres mi padre hace un año, cuando encontré accidentalmente un recorte de periódico con tu foto en el cajón de mi madre, y luego ella me contó todo. Espera. ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó Richard, sorprendido. Amanda. Amanda Parker. Ustedes dos eran cercanos e incluso planearon casarse, ¿recuerdas? Créeme, ella me lo contó todo. Esta avalancha de información dejó a Richard atónito. Además, el choque lo hizo inmediatamente sobrio, lo cual resultó bastante beneficioso. Dios mío, Amanda, ¿por qué no me dijo que tengo una hija?, murmuró Richard, cubriéndose la cara con las manos. Lágrimas brotaron en los ojos del hombre, testificando su sinceridad. Mi madre se sintió herida. Ella ya estaba embarazada cuando ustedes pelearon y terminaron. Si no me crees, podemos hacer una prueba de ADN. Estoy segura de que eso aclarará todo, explicó Nancy. Pero Richard ya había escuchado suficiente. Sabía que una prueba de ADN solo confirmaría la verdad de las palabras de Nancy y no cambiaría su actitud hacia ella de ninguna manera. Tomando las manos de su hija, Richard susurró, «Perdóname, querida. Debería haberte encontrado mucho antes, pero, en cambio, pasé mi vida bebiendo y comportándome como un completo idiota». No eres un idiota, lograste montar tu propia empresa, después de todo. Pero creo que necesitas arreglar las cosas con mamá. Está muy enferma y necesita tu apoyo ahora más que nunca, dijo Nancy. Richard fue a ver a Amanda al día siguiente.
Solo entonces el empresario se dio cuenta de que, mientras trabajaba en su empresa, su hija deliberadamente toleraba el comportamiento imprudente del padre, como si le diera una oportunidad de cambiar. Al ver a Richard parado en su puerta con un enorme ramo de rosas, Amanda levantó las manos y exclamó sorprendida: «Richie, ¿eres tú? ¿Pero cómo me encontraste?» «Sí, soy yo. Nuestra hija me ayudó», respondió Richard. «Ella trabajaba como limpiadora en mi empresa», añadió Richard con una sonrisa sincera. «Bueno, pasa. Hice un pastel, será perfecto con un té», invitó Amanda, llevando a Richard a la cocina. Parada detrás del padre, Nancy sonrió, pensando que ya había ganado la mitad de la batalla. Pronto, los tres estaban sentados en la cocina, disfrutando de un delicioso pastel de manzana que Amanda había preparado para celebrar el próximo día de la independencia. Conversando animadamente sobre todo en el mundo, Richie y Amanda sentían como si hubieran vuelto en el tiempo y se hubieran convertido en pareja de nuevo. De hecho, eso era exactamente lo que Nancy pensaba, observándolos. Después de todo, sus corazones ya habían sido unidos por el amor, y no necesitaban un mago con hechizos para reavivar la llama que siempre había estado allí.